Hola, a continuación hablaremos sobre las pruebas de promoción de crecimiento para medios de cultivo empleados en bacteriología y veremos la base de estas pruebas de promoción. Tenemos como objetivo la validación biológica. ¿Por qué tienes que hacerla? Aquí tenemos los términos y definiciones más comúnmente utilizados, los materiales, precauciones y otras metodologías y técnicas de evaluación a seguir para llevar a cabo estas técnicas. Nuestro principal objetivo cuando hacemos una prueba de evaluación es verificar, validar la efectividad biológica de un medio para asegurar que el medio funciona para lo que lo necesitamos, de acuerdo a lo siguiente. ¿Sí? Bueno, primero es el desarrollo de pequeños inóculos en un medio nutritivo, la aparición de reacciones deseadas en un medio para pruebas bioquímicas y el crecimiento de organismos típicos en un medio diferencial. Asimismo, también tenemos que verificar el crecimiento del microorganismo deseado y la inhibición de aquellos que no queremos que crezcan en un tipo de medio. También vamos a verificar la mayor recuperación, así como la formación y aspecto de colonias obtenidas en medios sólidos. ¿Por qué hacer la validación? En resumen, vamos a evaluar promoción de crecimiento, vamos a ver respuesta diferencial, la respuesta bioquímica de nuestras células bacterianas, la respuesta inhibitoria de algunos medios, ¿sí? En este caso, verificando estos parámetros mediante el uso de métodos cuali y cuantitativos. ¿Cada cuándo hay que hacer una validación biológica? En cada cambio de lote, cuando prepares medios que te pidan con poca frecuencia, con baja frecuencia, ¿sí? Cuando algunas características de tu medio no salgan de acuerdo a lo que tú esperaste, por ejemplo, el pH. Cuando prepares un lote de medios a partir de ingredientes o cuando tu medio contenga suplementos en particular. Aquí son algunos términos y definiciones. Te los dejo para tu conocimiento, pero no vamos a ahondar en ellos. Ahora sí, vamos a ver lo relativo a las cepas. A lo largo de este curso, tú aprenderás el manejo de los diferentes tipos de cepas y a qué se refiere en términos como una cepa de referencia. Aquí, la normativa vigente nos dice que son microorganismos definidos al menos a nivel de género y especie y están catalogados y descritos según características y preferentemente indicando su origen. Esto es, una cepa de referencia es aquel microorganismo que tú manejes en tu área y del cual tengas su acta de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que tengas trazado su origen y todas las pruebas que lo hacen único y característico. Otros términos importantes en este caso de la validación biológica es la especificidad. En este caso se refiere a características que tiene un medio de cultivo para diferenciar a un microorganismo de otro de acuerdo a características muy particulares. Otro es la productividad. Aquí vamos a demostrar el crecimiento de un medio. Y la selectividad. Aquí es la supresión selectiva de un crecimiento de un microorganismo. Esto es, ¿qué tan bueno es nuestro medio para inhibir aquellos bichos que queremos que no crezcan? Para validación del medio, tu laboratorio debe de contar con un cepario base. Bueno, muy bien. En este caso, cuando tú selecciones un microorganismo para hacer una cepa de referencia, insisto, tienes que tener su acta de nacimiento, saber de dónde viene y saber qué tienes en tus manos y saber qué esperas de esa bacteria en particular. También tienes que asegurarte que la bacteria elegida como una cepa de referencia sea de manejo seguro para tus operarios. Esto es, no es lo mismo que tú trabajes con un vibrio de baja patogenicidad a que trabajes con un vibrio toxigénico, ¿sí? Por ejemplo, o una Neisseria. O sea, hay bichos que dices, es mejor utilizar pruebas diferentes que me aseguren que el medio funciona bien y no arriesgue yo a mi operario.
En este caso, las cepas que tú elijas pueden prevenir de colecciones de tipo comercial, como las ahí mencionadas. La más común es una ATCC, pero no es la única. Hay diferentes tipos de colecciones a nivel internacional y nacional. Si tú decidiste que no vas a utilizar una cepa del tipo ATCC por la razón que sea, puedes emplear cepas que vengan de un panel de evaluación o que las hayas aislado en tu laboratorio, siempre y cuando tengas bien caracterizadas a tus células, a tus cepas, e igual que tengas una especie de acta de nacimiento que te indique que esa bacteria es la que dice ser y que todas sus pruebas que tengas, sus pruebas bioquímicas, son repetibles y son confiables. Y están bien definidas, obviamente. Recuerda siempre que el cepario que tú manejes para evaluar tus medios debe de ser acorde al tipo de medios que prepara tu laboratorio. Esto es, si tu laboratorio prepara básicamente medios para enterobacterias, no tiene caso que tú tengas, por ejemplo, neiserias o que tengas cepas que en un momento dado no te van a ser de utilidad para evaluar la efectividad de esos medios. En este caso, cuando vamos a validar un medio, si ya tienes el acta de nacimiento de tu bacteria está sana y fuerte, tu bacteria tiene todas las características típicas para requerirla como una cepa de referencia. En estos casos, tienes que asegurarte primero, así que primero lo primero, tus cepas deben de ser robustas, positivas y que muestren características típicas. Esto es, tus cepas deben de estar sanas y fuertes al momento en que tú las vas a utilizar. Si tu cepa por alguna razón está dañada, es mejor que no la utilices, que deseches esa cepa y utilices alguna que sea confiable para el uso que tú quieras darle. Vamos a utilizar también cepas positivas que crezcan débilmente en un medio a probar. Esto nos sirve principalmente para ver la sensibilidad de un medio de cultivo. Ejemplo, una Salmonella typhi. Salmonella typhi es una bacteria que, aún siendo una salmonela, cuando tú la inoculas en un agar TSI, a diferencia de las demás salmonelas, tú no vas a ver una producción de sulfhídrico intensa. De hecho, una de sus características en particular es que el sulfhídrico lo vas a ver única y exclusivamente en el punto en que hagas la picadura del agar. Para otra vamos a utilizar cepas que estén completamente inhibidas en un medio a probar. En este caso, pues, el ejemplo que estoy tomándote es un agar MacConkey. En un agar MacConkey tú vas a poder crecer perfectamente bien tus enterobacterias, la lactosa positivas, lactosa negativos, pero tus gram positivos simplemente no crecerán en ese medio, si es un buen medio. Ahora vamos a ver el material biológico a utilizar en resumen. ¿Qué vamos a utilizar? Cepas que den reacciones típicas esperadas. Como ejemplo te dejo aquí a la Escherichia coli Salmonella enteritidis, ¿sí? Necesarias para probar un agar MacConkey. ¿Qué vas a ver ahí? Una reacción lactosa positiva, una reacción lactosa negativa. Entre las cepas débilmente positivas, como te mencioné anteriormente, puedes utilizar una Salmonella typhi para evaluar, por ejemplo, un TCI. Vamos a utilizar cepas que estén parcial o completamente inhibidas en tus medios que vas a evaluar. Por ejemplo, un estafilococo si vas a evaluar un agar MacConkey, o un E. coli si vas a evaluar un agar TCBS. E igualmente vamos a buscar cepas negativas o que no muestren características esperadas. Por ejemplo, un E. coli para evaluar un agar sulfito de bismuto. La E. coli puede crecer ahí, pero nunca va a mostrar el brillo metálico que esperarías de una cepa de salmonela en ese mismo medio. Ahora bien, ya tengo mis cepas. ¿Cómo trabajo con ellas? En este caso, vamos a seguir una serie de recomendaciones para el manejo de las cepas, el material biológico en nuestros laboratorios. Aquí, el laboratorio vamos a utilizar principalmente cultivos de trabajo. Las normas que están vigentes hacen algunas precisiones. Básicamente es la definición que se tiene de acuerdo a la normativa. Un cultivo de trabajo es un subcultivo procedente de un lote de referencia o de un cultivo de referencia o de un material de referencia certificado o no. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a complicarnos la existencia para trabajar con nuestras cepas. De acuerdo a lo que vimos anteriormente,
Hay que hacer una serie de pasos para manejar una cepa de referencia en forma segura y confiable para hacer el trabajo en el laboratorio, de acuerdo a alineamientos muy en particular que nos da la normativa vigente. Aquí no me detendré mucho a explicarte cómo se hace en preparación de cultivos, pues será parte de la temática que vas a ver en el curso, pero la normativa nos indica a grandes rasgos y en forma esquemática la forma de hacer cultivos de trabajo, ¿sí? Hacer cultivos de trabajo a partir y lotes de referencia, lotes de reserva de referencia, y la preparación de cultivos de trabajo a partir de cultivos de reserva o de referencia. Muy bien. Bueno, ya tienes tus cepas, pero ahora viene la parte interesante. ¿Cómo las conservo? Vamos a acudir a los más expertos en la materia de conservación, ¿verdad? Bueno, generalmente los laboratorios cuentan con ceparios. En un cepario tú almacenas cepas que vienen de diferentes colecciones o de diferentes orígenes. Y la forma en particular, una de las obligaciones pues de un cepario, de sus características, es asegurarte que estas células están conservadas en condiciones adecuadas, que te permiten utilizarlas con toda la confianza del mundo de acuerdo a los fines que tú persigas. En el caso de la evaluación de medios de cultivo, de desempeño biológico, requerimos que nuestras cepas estén en las condiciones más óptimas posibles para que esta evaluación nos diga que el medio que estamos utilizando es confiable y que nuestros bichos van a crecer muy bien en el medio que estemos utilizando. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo a grandes rasgos de una conservación de cepas. Recuerda, esta observación, esta nota que te voy a dar, es un ejemplo a grandes rasgos de cómo conservar una cepa. Son pasos muy en general, no tienes que seguirlos exactamente como está indicado ahí. ¿Sí? Lo primero, vas a elegir un medio de cultivo para la conservación. Acuérdate, este medio de cultivo es crítico, porque ahí va a vivir tu bacteria el tiempo que tú requieras antes de volverla a revivificar para poderla utilizar con confianza en tu área. Tenemos que tener un medio de cultivo que esté en un contenedor seguro. En este caso, puedes utilizar tubos de vidrio o tubos de plástico que puedas sellarlos bien sellados para que tu medio no sufra desecación, para que tu medio no pierda volumen, todo dependiendo de lo que tú requieras. Y claro, condiciones de almacenamiento. Tú vas a almacenar tu cultivo bacteriano de acuerdo a tus requerimientos que tengas en tu área. Puedes hacerlo a temperatura ambiente si la bacteria lo resiste, o puedes utilizar refrigeración si la bacteria lo resiste, en condiciones totalmente protegidas. Aquí es un ejemplo también a grandes rasgos de una conservación a mediano plazo. ¿Sí? Aquí a mediano plazo, por ejemplo, puedes utilizar ya crioconservadores como el calosilla tripticasa o leche descremada con glicerol, principalmente. Aquí ya utilizarías, por ejemplo, criotubos con cantidades pequeñas. ¿Por qué un criotubo? Porque pues, te permite almacenar muchos cultivos en un espacio más pequeño, ¿no? De una forma segura. Ya manejas ahí la forma de presentación, la forma de generar un concentrado bacteriano para colocarlo en tus criotubos. ¿Sí? Tienes que tener también un equipamiento específico para guardarlos. Pueden ser refrigeradores que anteriormente eran conocidos como paleteros. Te guardan ahí, bueno, mantienes temperaturas de hasta 20 grados. Si tienes ya más recursos y todo, pues usas ya repcos o equipamiento que te dé temperaturas de a menos 70 grados, ¿verdad? Muy bien. Aquí, ojo, es importante que cuando tú vas a conservar tu material biológico, tengas equipamiento necesario para hacer esta conservación en forma segura. Y una de las formas seguras es que esas cepas las puedas conservar en un buen estado. Tienen que estar protegidas principalmente de la luz y humedad y cambios bruscos de temperatura, pues esto ocasionará que tus cultivos pierdan sus capacidades o incluso que se mueran tus cultivos y no logres revivificarlos de ninguna manera. ¿Sí? Bueno,
Aquí, pues una vez que nuestras cepas se durmieron durante un periodo de tiempo prolongado, pues tenemos que despertarlas de su largo sueño. Entonces, para eso, pues tenemos que descongelarlas, asegurarnos de que las cepas están viables. Para esto utilizaremos medios de revivificación. Este es un medio que generalmente van a ser caldos, donde las bacterias van a tener el espacio suficiente para movilizarse y para poder recuperar sus capacidades biológicas de crecimiento. Vamos, es un medio donde la bacteria va a tener los nutrientes necesarios para poder despertar y crecer nuevamente sana y fuerte. Ahora sí, pues en todo caso, siempre hay precauciones a seguir, ¿verdad? Vamos a ver algunas. En el caso de la validación biológica, es importante, muy importante, que tus cepas estén puras, que tengan un crecimiento principalmente de 24 horas, es lo que mejor se recomienda, o el que se indique de acuerdo al tipo de cepa bacteriana que estés manejando. Ojo, es muy importante que no uses cepas dañadas. Si la cepa está dañada porque la dejaste, la sacaste del congelador y se te olvidó que la dejaste a la luz, se fue la luz y no sabes si la bacteria se descongeló, lo que tú quieras, no controlaste el tiempo de crecimiento en un caldo, o sea, a lo mejor tiene más de 24 horas y no estás seguro de que tenga el tiempo adecuado, o hubo cambios bruscos de temperatura, o no era el medio adecuado. Es importante mejor que no la utilices, toma otro vial y pues vuelve el proceso desde cero. Ojo, los cultivos deben de haber sido crecidos utilizando caldos o medios no selectivos. Eso ayudará a que tu bacteria crezca bien en cualquier medio que tú utilices para hacer las pruebas. Para la validación del medio vamos a utilizar patrones de turbidez. Esto es crítico, es un material químico importante. Generalmente la literatura nos sugiere utilizar el tubo 0.5 del nefelómetro de McFarland. En este caso, este patrón nos va a asegurar una cantidad estándar, en lo más que se pueda, de una célula bacteriana. Recuerda que estamos trabajando con células vivas y estas células vivas van a estarse replicando en la forma que las cepas lo hagan. Entonces es importante que estos patrones de turbidez los manejes lo más cercano al patrón, que es lo más cercano para asegurar que la concentración de tus bacterias es la que tú requieres para hacer la actividad. Esos patrones generalmente puedes encontrarlos ya en forma comercial. Ahí te damos un ejemplo de cómo podrías solicitarlo. Está, por ejemplo, el API McFarland con esas características. Si no quieres que te lo compren y tienes materiales para prepararlo en tu laboratorio, también puedes hacerlo. Puedes partir de ácido sulfúrico y cloruro de bario, o incluso puedes utilizar partículas de látex si cuentas con ellas. Este es un ejemplo que nos da un manual de la OMS. Ya es un poco viejita la referencia, pero la técnica de preparación sigue siendo vigente y sigue siendo confiable. En este caso, para conservarlo, se te sugiere que si lo preparaste en tu laboratorio, selles perfectamente bien cada tubo. Claro, después lo rotulas bien, lo sellas, lo almacenas en las condiciones indicadas. Y si tú ves que el tubo perdió volumen o cualquier cosa, es mejor desecharlo, pues no puedes tener la certeza de que la concentración que te indique ese tubo sea la real y no te va a ser de utilidad. Muy bien, en estos casos vamos a ver para hacer una evaluación de un medio, siempre va a ser en términos de comparación. Esto es, siempre tienes que comparar un lote previo con el lote recientemente producido. Si tú preparaste un lote de McConkey hace una semana y esa semana preparaste un lote nuevo de McConkey, tendrás que evaluarlo contra el lote que produjiste la semana pasada. Aquí, algo que es muy importante para la evaluación y que siempre debes de tener presente, independientemente de la técnica que requieras utilizar o que elijas utilizar, va a ser un medio de referencia. Este medio nos va a servir principalmente para asegurar que la bacteria que estás manejando tiene buena capacidad de crecimiento. Esto es, la bacteria no está dañada y crece sana y fuerte. Si crece en tu medio de referencia bien, te aseguras, sobre todo cuando utilices un medio que sea de tipo inhibitorio,
que sea un medio, perdón, diferencial, bueno, sí, selectivo, tú puedes asegurar ahí que realmente el medio tiene función selectiva con base en lo que tú encuentres al utilizar un medio de referencia. Recuerda, este medio es crítico. Por su composición nutritiva, este medio de referencia que tú utilices permite que crezca cualquier microorganismo que ahí coloques. Sin importar, tú no vas a ver a lo mejor un color de una bacteria, no vas a ver si tiene un halo o algo. Tú vas a ver crecimiento y un crecimiento típico y bueno. Aquí también te asegura, como te menciono, que la cepa no está dañada, que la cepa está viable. Y algo muy importante, este medio te va a servir de utilidad porque ahí vas a hacer comparación con los lotes de medio que tú vas a probar. Este dato lo vamos a ver en el tema siguiente, donde veamos las diferentes técnicas de evaluación. Ahí veremos la importancia de utilizar el medio de cultivo en su momento. ¿Cómo hacer el muestreo? Este es un ejemplo que nos menciona la norma 11.133. Es un ejemplo de cómo hacerlo. Tú puedes tomar la forma de muestreo que se utilice en tu laboratorio o la que tú elijas. Siempre recuerda que es un muestreo y eso es lo que tú vas a utilizar para evaluar tus medios. Ahora vamos con la preparación del inóculo. Esta parte es muy importante y va a depender de la capacidad nutritiva o inhibitoria del medio que vas a probar y la bacteria que requieras. No es lo mismo que tú prepares la evaluación de un Haemophilus, por ejemplo, que es una bacteria muy delicada y que requiere características muy particulares, a que tú evalúes una enterobacteria que crees que crece hasta en el medio ambiente tranquilamente. Algo que es muy importante es que tus medios que vais a utilizar, tanto tus medios de referencia como tus medios que vas a utilizar para ser evaluados, no deben tener agua de condensación. Es muy importante que eso lo tomes en cuenta. Veremos en las siguientes técnicas el motivo del por qué, pero ya desde ahorita puedes tomarlo en consideración y cuidar que tus medios estén bien secos. Aquí un ejemplo, cuando utilizamos un microorganismo de tipo fastidioso, por ejemplo, un Haemophilus, vamos a utilizar cultivos, o sea, partimos de un cultivo puro. Lo vamos a colocar en el medio donde vamos a hacer el crecimiento a gran escala de nuestra cepa. La vamos a incubar en el tiempo que se requiera, en las condiciones en que la bacteria también requiera, ¿sí? Y aquí es muy importante, si tu bacteria te dicen que crece bien en términos de 18 horas a 24, la tienes que inocular en ese tiempo para que tú tengas un crecimiento adecuado. Si, por ejemplo, estás manejando una cepa como Brucella, que su crecimiento es muy, muy lento, seguramente te van a decir que el crecimiento de una Brucella en un medio líquido va a ser tal vez a las 48-72 horas, pues tendrás que dejarla 48-72 horas en las condiciones en que Bruselas lo requiera. Una vez que tengas tu cultivo ya concentrado, vas a hacer una dilución usando solución salina o la solución que tú requieras en su momento. Vas a ajustarla al tubo 0.5 del nefilómetro de McFarland y ya tienes tu cultivo listo para hacer evaluación de algún medio. La técnica a seguir para un microorganismo no fastidioso es similar, con la diferencia de que un no fastidioso crece realmente muy rápido. De hecho, en términos de 4 a 5 horas ya puedes tener un crecimiento confiable de una cepa no fastidiosa. Sí, vamos a buscar métodos para complicarnos la existencia. Y pues sí, a la hora de evaluar un medio, definitivamente nos vamos a complicar la existencia, pero hay niveles para evaluarnos, para complicarnos la existencia, ¿verdad? Uno de ellos, el principal, el más sencillo, es el método cualitativo. La norma nos lo menciona y es un medio base que puede aplicarse en cualquier laboratorio de prueba para evaluar con buena confiabilidad a un medio de cultivo. Están los métodos semicuantitativos, como el método ecométrico de Mossel modificado. Aquí cabe hacer una precisión. En la literatura vigente, la ISO 11133 versión 2014, esta terminología salió de uso. Este método está en este momento clasificado entre los métodos cualitativos, pero para fines de la evaluación de un medio de cultivo,
Si tú eliges un método que te pueda arrojar un valor numérico y que es confiable y no tienes muchos recursos para hacer una evaluación más allá, este método es de elección. Y claro, el método que se sugiere siempre para evaluar un un medio de cultivo en forma confiable, siempre va a ser el método cuantitativo de maíz mirra o de la gota. En estos casos, y para cualquiera de los 3 métodos que tú elijas, vas a poder evaluar en forma confiable selectividad, especificidad y productividad. Ahora bien, aquí vamos a ver el ejemplo, los ejemplos vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. En el método cualitativo es el método más sencillo. Insisto, cualquier laboratorio en sus áreas con la menor cantidad de recursos puede utilizarlo con mayor confianza. En el caso del método cuantitativo, semicuantitativo, estaría intermedio, es muy confiable. De hecho, yo elegiría utilizarlo más que un método cualitativo en un momento dado. Pero si definitivamente te quieres complicar la existencia y dices, este medio es muy bueno y está bien evaluado, no hay de otra. Tienes que hacer método cuantitativo y ahí sí se pierde toda esperanza porque ese método es complejo, pero es muy, muy bueno. Ahora bien, para este punto, tú ya cuentas con todo lo necesario para iniciar la evaluación de un medio de cultivo. Puedes elegir cualquiera de las 3 técnicas. Y en este caso, la que elijas está bien, siempre y cuando tú tengas en mente el grado de evaluación que requieres hacer de tu medio. Aquí, muy importante, no olvides dejar evidencia de esta actividad. Acuérdate que este es tu soporte y es lo que asegura a tu usuario que el método que tú le estás dando, el método que está utilizando, es altamente efectivo, es confiable, y que tú el resultado que le estás dando de una evaluación de un medio es totalmente adecuado y es confiable para el fin que se utilice en tu laboratorio. Muchas gracias. Cualquier duda, puedes contactarnos en esa dirección y a esos correos. Gracias.